San Juan, capítulo 12. Dice el verso 44. Juan 12, 44 y 45. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Me gusta el versículo 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Oremos, hermanos. ¿Les parece? Soberano Dios, gracias te damos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, que es maravillosa, eterna, sublime, gloriosa. Gracias, Señor, por permitirnos llevar tu palabra y tu mensaje en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Siéntese, por favor. No sé si ustedes recuerdan la última lección donde yo les comencé el tema sobre Jesús es el Padre. ¿Recuerdan hace 15 días? Voy a continuar hoy con el tema que es apasionante y bien interesante. La pasada lección les decía yo sobre una profecía acerca de Jesús como Padre. Vamos a trabajar Isaías 9:6, que lo conoce todo el mundo. Porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Colosenses 2:9, que estoy recordándoles la última lección. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, el Padre es la única deidad que existe en el universo. Cuando uno lee el dogma trinitario, ellos se empecinan a decir que es un solo Dios, pero compuesto de tres sustancias iguales. Si uno solo basta, ¿para qué tres iguales? Un solo Dios basta. Un omnipotente, un todopoderoso, un creador. Basta. Intentar dividir a Dios es una locura. La teoría de ellos es que son tres divinidades coiguales. La palabra co quiere decir igual, coiguales, coexistentes, coeternas, co-gobernantes y cosustanciales. Es decir, los tres tienen la misma sustancia. Eso es mentira. Solo hay una deidad. Solo hay una deidad. Dios, el Padre. Y esa deidad está en Jesús. En él habita toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Tercero, Jesús dijo: si usted, cuando él les habló del Padre, a ver,
Dios lo bendiga. Cuando me miró con los ojitos, los niños, ¿no? Son muy lindos. Dice, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La pelea que les decía yo el último domingo era de Jesús con los judíos. El punto número 4 es cuando Jesús habla de el pastor y las ovejas. Opa, es un buen despertador. Jesús, en todo el capítulo 10, porque para entender un texto hay que leer el capítulo. Nosotros no podemos sacar del contexto, sacar un texto de su contexto y darle una interpretación porque es equivocada. Jesús habla en el capítulo 10 de él como el buen pastor de las ovejas. Y dice esto: yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el pastor de las ovejas. Dice, mis ovejas, ¿cuántas son ovejas del Señor aquí esta mañana? Mis ovejas oyen mi voz. Dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. No dice el Padre y yo, sino yo y el Padre uno somos. Aquí encontramos otro ejemplo en el texto que leímos. Dice, el que me ve, ve al que me envió. En otras palabras, si una persona ve a Jesús con respecto a su divinidad, ve al Padre. San Juan 14, que es el texto de los pentecostales, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Que ustedes, como yo, somos buenos unicistas. Y me alegra por eso, hermano. Hay un solo Dios. No pueden existir otros dos ni tres iguales. Felipe, el que me ha visto a mí, dice, ¿cómo pues tú preguntas? Muéstranos al Padre. Las obras dan testimonio. Si no crees, porque físicamente de pronto dudes, porque soy el hijo del carpintero, porque, en fin, soy un ser humano aquí en la tierra, pero no miren la apariencia. Las obras dan testimonio que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Otro ejemplo. Dice San Juan capítulo 10, verso 38. Anoten los versículos para que ustedes los tengan por allí. Dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Otro texto que quiero que ustedes lo tengan en cuenta allí es San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, ¿recuerdan ustedes la historia de la mujer samaritana? Donde el Señor le dice a la samaritana, mire, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y agrega, porque tales adoradores busca el Padre que le adore.
Claramente Jesús está diciéndole a la mujer samaritana que Él es el Padre. Primero le dijo que Él era el Cristo. Y en este asunto de la adoración, dice, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Y quién fue el que vino a la tierra a buscar adoradores? ¿Qué dice Lucas 19:10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versos 6 y 7. Dice, anota el versículo, el que venciere, dice, Jesús prometió ser el Padre de todos los vencedores. El que venciere será mi hijo y yo seré el Padre para él. Otro ejemplo, Marcos capítulo 2, verso 5. Cuando Jesús ve a un paralítico, le dice estas palabras, hijo, tus pecados te son perdonados. Nadie puede llamar hijo a alguien si no es el papá. De otra manera sería un usurpador. Hijo, tus pecados te son perdonados. Otro ejemplo, capítulo 14, verso 18, verso 15 al 18 de San Juan, que lo hemos leído mucho aquí, cuando el Señor dice en persona, estando aquí en la tierra, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano a alguien? ¿El papá? ¿O es el tío? Si su papá o su mamá se muere, ¿usted cómo queda? Pero si su tío o su tía, el que sea, se muere, se murió. Usted queda huérfano es cuando uno de los progenitores muere. Entonces Jesús le dice, no les dejaré huérfanos. ¿En qué consiste esto? Que Jesús en la tierra estaba haciendo el papel de hijo. Posteriormente, después del Calvario, él mismo que era hijo antes de la cruz, el mismo que era hijo antes de la cruz, después de la cruz se convertiría en espíritu vivificante. No es otra persona, no es otra divinidad. Ese es el cuento que nos han querido meter el protestantismo. No es otra persona, es otro oficio del mismo Dios. Aquí en la tierra, hermanos, repito, antes de la cruz, Jesús actuó como hijo. Después de la cruz, Jesús se convierte en espíritu vivificante. Por eso es que en Juan 20:28, después de la resurrección, Jesús sopla en los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo, porque Él ya era Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como Espíritu entró a ellos y comenzó la etapa de regeneración. Y luego, en el día de Pentecostés, vino sobre ellos como el Padre. No es cuestión de oficios, no de divinidades. Gloria al nombre de Jesucristo. Otro ejemplo. Jesús dijo, en Juan capítulo 2, versículo 19 y 21, Jesús anunció cuando los judíos le preguntaron, ¿qué señales haces ya que tú estás abusando del templo? Jesús dijo estas palabras, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pónganle cuidado a las frases. Jesús dijo que Él
levantaría su cuerpo de la tumba. Pedro dijo en el día de Pentecostés, dice que Dios resucitó a Jesús. Eso dice la Biblia. Quiere decir entonces que Jesús es Dios. Porque el único que puede resucitar por su propio poder y virtud es Dios. Él dijo estas palabras, ten en cuenta sus versículos. Él dijo estas palabras: yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién hace eso? Solo Él. Solo Él. Alabanzas al nombre del Señor. Él dijo que enviaría el Consolador. Pero el Consolador no es otra persona ni otra divinidad, sino Él mismo. Póngale cuidado a este versículo. Juan 6:44 dice: el Padre es el que trae las almas a Él. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el que trae las almas es el Padre. Pero Jesús dijo que el que las traía era Él. ¿Cómo le parece? Jesús dijo en San Juan 6:40 que Él resucitaría a los que creen en Él. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito el Señor. San Juan 16:23. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Amén. No. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Son palabras y frases en la Biblia que tienen una interpretación bien interesante. Por ejemplo, anote ese texto, que usted conoce a la perfección. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí lo sabe? Que tan guapos. ¿Qué dice? Que dio, note bien las palabras, que dio a su Hijo. No dice que envió, porque si yo amo, de tal manera como dice el texto, si yo amo de tal manera, pero mando a otro que lo maten, ¿eso es amor? No. De tal manera amó Dios al mundo que envió. Vaya, muera usted, mijo. Vaya, responda usted por mí, yo por no hoy. No. Los textos tienen su interpretación. De tal manera amó Dios al mundo que dio. En otras versiones más antiguas dice que se dio a sí mismo. Noten ustedes, si de pronto encuentran por ahí en Google las versiones del oso. Es una Biblia, es antigua. Torres Samac, Nácar, Columna son Biblias antiguas. Esas Biblias no tienen la suspicacia del sistema trinitario de ahora. Esas Biblias dicen estas palabras. Se las voy a citar. No sé si me está entendiendo, hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo también. Esas Biblias antiguas, en esos textos que son controversiales, por ejemplo, Génesis 1:26, que en su Biblia Nácar Columna dice, perdón, en su Biblia del 60, hagamos al hombre. En las Biblias más antiguas dice, y díjose Dios a sí mismo. Esa palabra es una frase que se llama soliloquio. Es decir, cuando Dios habla solo. Y claro, antes de la creación Dios estaba solo.
y hablaba solo, no porque era loco. ¿Cuántas veces usted en su oficina, en el trabajo, en la casa, usted ama de casa, habla sola en la cocina? ¿Y no está loca? ¿O si está loca? ¿Usted ha hablado alguna vez solo? Claro. Usted no sabe lo que me pasa en mi cada rato. Yo comienzo a hablar solo en el escritorio y mi mujer me dice, ¿qué dijiste? No, nada. Eso es así. Dios no tenía antes de la creación con quién hablar. Y entonces dice, las antiguas versiones dice, y díjose Dios a sí mismo, hágase el hombre. Porque el contexto del Génesis 1:27 dice, y creó Dios. El contexto lo explica todo. Porque si usted aplica ese texto de 26 en plural, tendría que ser el 27 también. Y crearon los dioses al hombre a sus imágenes, conforme a sus semejanzas. Pero el 27 lo aclara, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Otro texto que es controversial es Génesis capítulo 3. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Las antiguas versiones dicen, he aquí el hombre es uno, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no largue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Y dijo Dios. El contexto lo explica. Y dijo Dios. No dijeron los dioses, y dijo Dios. Otro texto controversial es Génesis capítulo 11, donde dice, ahora pues descendamos y confundamos. Hablando del término del soliloquio, dice ese capítulo, dice, hablóse Dios a sí mismo, descenderé a ver la obra que han hecho. En ninguna parte. Es asunto de interpretaciones y de suspicacia a veces de la gente, hermano. No existe en el universo una pluralidad de dioses. No existe. Cuando usted ve en la Biblia, hermano, que habla del Hijo y que habla de la iglesia, está hablando Dios en su presciencia. Presciencia quiere decir conocimiento anticipado de Dios. Antes de que existiera todo, antes de que el hombre pecare, ya Dios había planeado cómo redimirlo, sin el hombre existir. La gente se pregunta, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Otra pregunta, si Dios pudo haber atajado al hombre para que no pecara, ¿por qué no lo atajó? Preguntas. Si Dios sabía que Satanás iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Complicado, ¿cierto? Complicado. Hermanos, lo siguiente. Antes de que todo existiera, Dios sabía todo. A Dios nadie lo coge e improvisa. No, Dios no improvisa nada. Todo esto está determinado. Todo está determinado. Previamente, antes de que existiera todo, ya existía en la mente de Dios la encarnación del Hijo. Antes de que existiera todo, ya existía la iglesia. Y le voy a decir cómo. En su presciencia, hay varios términos en la Biblia que se utiliza: presciencia, predeterminación, predestinación, decreto, anticipado conocimiento de Dios. Antes de que todo existiera, el hombre, etcétera, el pecado, Dios sabía lo que iba a ocurrir. Si humanamente es comprensible que cuando alguien va a construir algo, un ingeniero, un arquitecto y un constructor, lo primero que hacen es un plano. Una persona,
Un puente, una carretera, un edificio, no se hace así como que dice, tírenlo por aquí. Hay un plano, hay un proyecto previo y luego la ejecución de la obra. Todo en Dios estaba preordenado, preordenado. Aún la muerte de Cristo, antes de que el pecado existiera, estaba preordenada. Aún la iglesia, usted y yo, antes de que existiera ser humano en la tierra, estamos preordenados. Porque con Dios es así. ¿Por qué? Porque Dios no se limita al tiempo ni al espacio, Él es eterno. Él es infinito. Él no tiene principio de vida ni fin de días. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué discutimos con el eterno? No, no hay que discutir con el eterno. Nosotros solamente somos criaturas. El creador es Él. Nosotros somos finitos. El infinito es Él. ¿Por qué pelear? Dice Pablo, ¿no tiene potestad el alfarero de hacer del barro un vaso para honra y otro para deshonra? Claro, Dios tiene el poder de haber hecho de nosotros caballos. ¿Sí? Pero el honor que yo le veo a esto es que nos hizo seres humanos con conocimiento. Hermano, nosotros los seres humanos somos los seres más privilegiados que existe en la creación. Dios pudiera haber hecho de usted un árbol, un pez, una serpiente. Sí, Señor. Lo hizo. Y le ordenó a la tierra crear serpientes, bestias, árboles, etcétera, etcétera. A las aguas le ordenó crear peces y aves. Y fue. Hermano, créame lo que estoy diciendo, no es carreta. El hecho de que seamos seres humanos como somos, así como somos, feos o bonitos, es un honor que el Creador se haya tomado el trabajo de tomar polvo de la tierra y formarlo a usted como es. Hermano, no se crea tan feo. Nosotros somos la creación más linda que Dios hizo, porque sobre esta creación Dios puso su espíritu que no ha puesto sobre ninguna otra creación. Y sobre esta creación fue que Dios te entregó su vida para redimirla. Y sobre esta creación llamada iglesia es la que Dios ha rescatado para que un día sea su compañera de Él en la eternidad. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermano? Claro. Amén. Cuando usted se mira al espejo, no diga, yo sí soy muy horrible. Ponga su mascota frente al espejo, a cuál de los dos es más bonito. Sea agradecido. Mire lo que somos. Seres perfectos. Porque Dios lo quiso así. Hubiera podido hacer otra cosa, pero Dios quiso hacerlo a usted como es. Todos los días, dele gracias a Dios por ser lo que es. No se crea feo. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Esto es lo más bonito que Dios ha hecho en este planeta Tierra, el ser humano. Y Dios puso su espíritu en nosotros y nos va a llevar a la misma imagen de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero lo hizo. Mire esta pregunta. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce la luz si no hay tinieblas? ¿Cómo se conoce lo malo? Lo bueno si no hay lo malo. ¿Cómo se conoce lo dulce si no hay amargo? ¿Cómo se conoce la redención si no hubiera pecado? ¿Cómo hubiéramos conocido la grandeza de Dios si no tuviera un retador?
ese retador en Lucas capítulo 11, allí habla de dos hombres. El uno que está fuertemente armado, que es el diablo, y el otro más fuerte que él. Entonces, ¿cómo se conoce un boxeador que es un campeón si no tiene un retador? Dios, para mostrar su poder, dice en Romanos capítulo 11, hablando de Faraón y de Egipto, dice que para mostrar su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira y los soportó para él glorificarse. Alabanzas al Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de que la segunda persona que no existe, es porque Dios desde el pasado planeó que en la tierra vendría un hijo a salvar a la humanidad. Pero no existía, hermanos, el nombre hijo no ha existido. El hijo vino a existir a partir de Belén. A partir de Belén. Por eso el cuento del trinitarismo, que el hijo es eterno, no es verdad. Porque hijo es todo aquello que ha sido engendrado. Y todo aquello que ha sido engendrado es algo que tuvo un comienzo y que tiene un final. Ahora, la palabra hijo se remite al tiempo. Se establece en el tiempo y no en la eternidad. Si el título, si la palabra hijo si existiera en la eternidad, tendríamos una madre eterna en el cielo. Y eso no es verdad. El título hijo es una manifestación visible de Dios. Note la expresión que el Señor utiliza. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas te preparé cuerpo. Amén. No. Mas me preparaste cuerpo. Es decir, Dios preparó un cuerpo, Dios se preparó un cuerpo. Porque ese título hijo que estuvo aquí en la tierra, ese fue el cuerpo que Dios se preparó. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, es incorpóreo, no tiene carne ni tiene sangre. Y para redimir al hombre se necesitaba un cuerpo de carne y de sangre. Pero como Dios como espíritu no tiene carne y sangre, Él se tomó un cuerpo. Él, me preparaste el cuerpo. ¿Quién lo preparó? Él mismo. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Cuando el ángel le dice a María, tendrás un hijo, ¿cuál fue la respuesta de María? ¿Cómo será esto? Yo no conozco varón. Soy casada, pero nunca he estado con ningún varón. El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, por lo cual, el santo ser que nacerá futuro de ti, será llamado Hijo de Dios. No ha sido llamado. A partir del momento en que nazca de ti, será llamado Hijo de Dios. En la eternidad sí existía el Hijo, pero en el plan de Dios, en la mente de Dios. Vean, les cito varios versículos. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8. Dice, y fueron condenados todos aquellos que no adoraron al Cordero, ni sus nombres estaban inscritos en el libro del Cordero. Estaban escritos en el libro del Cordero que fue muerto desde el principio de la creación. Aló, hermanos.
A veces es difícil entenderlo, pero es interesante si usted lo puede captar. Primera de Pedro 3, 18. El 20, para ir más adelante. Dice, hablando de Jesucristo, del Cordero, dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. No existía. Entiendas, hermano, ese cordero no existía. Ese hijo no existía. Solamente existía en el plan de Dios. Dios lo preordenó, pero en la realidad no existía. Ese cordero, ese hijo vino a existir a partir del momento en que fue engendrado y que nació de María. Desde ese momento, dice el ángel, y agrega algo, porque nada hay imposible para Dios. Repito el texto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Por lo tanto, el santo ser que nacerá, futuro, de ti será llamado Hijo de Dios. No dice, ha sido llamado. Todas las cosas están preordenadas en Dios, pero no existían, solamente en su presencia. ¿Por qué? Romanos capítulo 4, versículo 17 dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Pues para Él todas existen. Porque quienes estamos limitados al tiempo y el espacio somos nosotros, Dios no. Todo lo que ha existido, existe y va a existir, para Dios existe ya. Estamos hablando de la predestinación de Cristo como Hijo. No existía en la realidad, existía en el plan de Dios. Bendito el Señor. Y usted mira por el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, donde dice, habla de la simiente. Esta te herirá, futuro. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás. En la cabeza está hablando del Calvario. Génesis capítulo 12, le dice Dios a Abraham, en ti y en tu simiente serán, futuro, serán benditas. Está hablando de la simiente. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 4, dice la simiente la cual es Cristo. No existía la simiente, pero está hablando proféticamente. En tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo serán benditas? En el milenio. Es una profecía que no se ha cumplido todavía. Eso mismo le dijo Dios a Isaac y a Jacob. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y les dice, en tu simiente. Vuelve a la simiente proféticamente. No era una realidad. Repito, en su preordenamiento Jesús ya había muerto. Ahora, hablando de Cristo, hablando de Él como Hijo, por ejemplo, Salmo 2, verso 7, dice, yo publicaré, futuro, el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso lo dijo David 1000 años antes de que eso ocurriera. No que haya sido engendrado en ese momento, sino que dice, yo publicaré, futuro, el decreto, yo te he engendrado hoy, porque para Dios todo es hoy. ¿Cuándo fue engendrado el Hijo? Usted lo sabe. En María, 1000 años después de que David lo dijera, fue engendrado Jesús como Hijo. En ese caso, quien vino aquí fue Dios, hermano. No lo mire como otra persona. Fue Dios el que vino, fue Dios el que vino. Fue Dios el que tomó cuerpo. No fue el Hijo.
El Trino dice que el Hijo Eterno se manifestó en carne. No, no existía un Hijo Eterno. Existe un Dios eterno. Existe un Padre eterno. Y ese Dios eterno, ese Padre eterno, se hizo, se manifestó, vino a la tierra en un velo. Dice Hebreos 6, a través del velo de su carne. Cuando él, en el capítulo 17 de San Mateo, se transfiguró en el monte, dice que el velo de su carne se corrió. ¿Han leído la historia? El velo de su carne se corrió. Y dice la Biblia que su rostro se transfiguró tan potente como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, el velo se corrió. El velo de hijo se corrió instantáneamente para mostrar lo que había en él, su deidad. Y los apóstoles después de eso, mire usted, Jesús le dice a los apóstoles, vea, lo que han visto, no lo digan. ¿Se acuerdan? No lo publiquen sino hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. No lo digan a nadie. Por eso Juan, que fue uno de los apóstoles, y Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, dice, aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué más dice? Y vimos. ¿Quién vio su gloria? Juan. Juan vio su gloria en el monte. Juan vio cuando el velo del Hijo se corrió y apareció la gloria del Padre. Y él dice, nosotros vimos. Dice, vimos su gloria. ¿Quién la vio? Juan. El mismo Pedro, que también estuvo allí como testigo, dice en el versículo 16, segunda de Pedro 1:16. Dice Pedro escribiendo, dice, porque no les hemos dado a conocer la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto. Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces Juan dice, vimos su gloria. Pedro dice, vimos su majestad. Y agrega Pedro, cuando estábamos con él en el monte santo. Nosotros oímos esa voz y vimos su majestad. Por eso Pedro ratifica y dice, tenemos la palabra profética más segura. Porque Juan dice, Pedro dice, yo vi, yo oí. Y por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como la antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones, teniendo por cierto que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vimos. Y Juan en su primera carta dice, con respecto, tocante al verbo de vida, dice que nosotros vimos y palpamos. Vimos, oímos y palpamos. Hablando del verbo de vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, son cosas bien interesantes. Jesucristo es el Padre, como en su divinidad. Hermano, si usted y yo nos vamos a los dos extremos, nos estrellamos. Si usted va a pensar, Jesucristo solo es Dios, no es verdad. Y Jesucristo solo es hombre tampoco. Porque en Jesucristo hay dos naturalezas. Él es Dios y es hombre. Como Dios no falla. En estos días les voy a mostrar aquí 50 razones en las que Jesús mostró que era hombre, que fue hombre. Esas 50 razones, o digamos ministerios u oficios de Cristo como hombre, esos 50 son las que un día van a desaparecer después del trono blanco.
Por eso dice la Biblia que el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Qué es lo que un día se va a sujetar? Hermano, si el Hijo es eterno, ¿cómo se va a sujetar a otro eterno? Estamos hablando de algo que tuvo principio y que existió en la eternidad, pero en el plan de Dios. En la realidad, solo existió después de que Él vino a la tierra. Entiéndase, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó a sí mismo. Dios tomó a sí mismo un velo. Dios tomó un cuerpo y en ese cuerpo hizo la obra de redención. Cuando ya no exista en el planeta, que eso va a existir después del trono blanco, a nadie a quien redimir ni a quien salvar, todos esos oficios y ministerios que Dios hizo como hijo desaparecerán. Porque Dios será lo que ha sido siempre, el eterno presente en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Iglesia, mientras exista esta tierra vieja y este cielo viejo, y existan seres humanos que van a existir en la gran tribulación, van a existir en el milenio, después del milenio viene el trono blanco, después del trono blanco viene el juicio que definirá todo, después del juicio del trono blanco dice que el cielo y la tierra desaparecerán, aparecerán cielos nuevos y tierra nueva, y todos estos oficios que Dios hizo en la tierra como hijo, después del trono blanco, cuando ya no haya nadie a quien juzgar, desaparecerán y habrán cielos nuevos y tierra nueva, y Dios será solito como siempre ha sido eternamente. Los únicos que van a acompañar al Señor en la eternidad es esta iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Y terminé temprano hoy. Es que hoy tenemos 3 cultos. Yo quiero que ustedes vayan ahorita a la cafetería, disfruten de un buen almuerzo, vayan y descansen un ratico, hagan la cestica, pero no se duerman del todo. A las 2 los esperamos aquí. Pero anote esto, hermano, anote. 33 veces Jesús dijo que era el Padre, usando el término el gran yo soy. Solo en Juan, ¿ya están listos para anotar? Solo en Juan y en Apocalipsis, Jesucristo dijo 33 veces que Él era el gran yo soy. Cuando hablamos del gran yo soy y nos remontamos al pasado, a Éxodo capítulo, no, desde más atrás, desde Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Cuando Dios le dice a Isaac y Jacob, yo soy. Cuando Dios le dice a Moisés en la zarza del capítulo 3 de Éxodo, yo soy el que soy. Estaba diciendo con ellos, yo soy el eterno, yo soy el Padre, yo soy el primero y el último. Pero yo sé que usted no tiene tiempo de anotarlo, pero a ver, ustedes tienen buena memoria, anótenlo. Anótenlo en la mente, en la mente, en la mente. Yo soy. Estos textos, esta expresión es atribuible solamente a Dios. Aquí estamos hablando de Jesucristo como Dios y como el Padre. Gloria a Dios. Expresión atribuida solo a Dios. La palabra el gran yo soy. 1. A la mujer samaritana le dice, yo soy el Cristo. A los judíos les dijo estas palabras, yo soy, no temáis. A los judíos les dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno.
A los judíos les dijo, yo soy la luz del mundo. A los judíos les dijo, yo soy el que da testimonio de mí mismo. ¿Están anotando las citas? Pero es que no estoy dando. ¡Qué maravilla! ¿Les doy las citas? ¿Será que tenemos tiempo? Bueno, Éxodo 3:14. ¿Listo? Cuando dicen amén, listo. Juan 4:26. ¿Listo? Solamente anote Juan y los dos números y ya. Juan 6:20. Juan 6:61. Ya rápido. Juan 8:11. Juan 8:12. Y aquí voy. Juan 8:18. Me salto a Apocalipsis 1:5. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Gloria a Dios. Vuelvo a Juan. Juan 8:19. Yo soy de arriba. Vosotros sois de abajo. Vuelvo a Juan. Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vuelvo a Juan. Juan 14:7. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vuelvo a Juan 8:58. Juan 8:58. Si no creéis que yo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17. Yo soy la puerta. Ahí vamos. ¿Están diciendo la verdad? ¿Por qué me miran todos? Si me están mirando, no están escribiendo. O es que están esperando, es que son tan rápidos que, siga pastor, arranque pues, está quedado. ¿Dónde vamos? ¿Juan qué? Están bien. 10:11, Juan. Yo soy el buen pastor. Juan 10:25. Yo soy el que hace las obras entre vosotros. Juan 10:28. Yo soy el que da la vida eterna. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 13:13. Yo soy el Señor y el Maestro. 14:6. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. 15:1. Yo soy la vid verdadera. 13:19. Yo soy el Dios omnipotente que lo sabe todo. 14:10. Yo soy en el Padre. 17:14. Yo soy el Dios único que vino del cielo. Juan 18:37. Tú dices que soy rey. Dice Jesús a Pilato, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Vamos a Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:7.
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. O Apocalipsis 1:18. Yo soy el primero y el último. Apocalipsis 22:1. Yo soy la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22:15. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Hebreos 13:8. Yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Apocalipsis 4:8. Yo soy el que era el santo, 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 santo el que era, santo el que es, santo el que ha de venir, santo el Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Estamos de pies, hermanos. Démosle gracias a Dios. Qué Dios tan grande el que tenemos. Por eso ame al Señor siempre. Defiéndalo. El dogma de la Trinidad se cae solo. Solo hay un Dios y con uno basta. Gloria al Señor. Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana, te alabo, bendigo tu nombre. Amén. Gracias, Señor, porque eres muy bueno, maravillosamente bueno. Gracias porque nos hiciste como somos. Gracias por esta creación tan maravillosa. Seres perfectos. Pensamos, actuamos, caminamos.